Seguramente viste recientemente el cambio de físico del Diablito Echeverri, que se fue de River Plate al Manchester City y actualmente se encuentra con un físico completamente diferente del que se fue. Esto es algo que es un denominador común en deportistas y sobre todo futbolistas argentinos que emigran a Europa, que ya lo vimos con el Colo Barco, ahora con el Diablito Echeverri, lo vimos con Julián Álvarez y con muchos otros futbolistas que tuvieron un cambio físico bastante repentino a cómo fueron desde Sudamérica. Pero, ¿cuáles son realmente las claves de estos cambios físicos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la diferencia principal que marca que un deportista pueda ganar masa muscular con una metodología o con otra? Eso es lo que vamos a ver ahora en este video, así que quédate porque vamos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo realmente hacen estos futbolistas para tener semejante cambio físico parece que de un día para otro. La realidad es que estos cambios físicos no son de un día para otro, son a lo largo de varios meses. Lo que pasa es que nosotros vemos la foto del antes y la foto del después. Hay varios meses cuando los futbolistas emigran desde Sudamérica para Europa, en los que están completamente a preparación. Y particularmente tenemos que tener en cuenta las diferencias que hay de nivel en cuanto a la preparación que hay en Sudamérica y el nivel de preparación que hay en Europa. Primero, tenemos que volver a lo que es el tema económico. La posibilidad económica que tienen los clubes europeos de preparar a sus jugadores es mucho mayor que las que hay en Argentina y particularmente se le pone mucho énfasis a la preparación individual, mientras que en Sudamérica se le pone muchísimo énfasis a la preparación grupal, pero en lo individual queda mucho a merced justamente del deportista. Es por eso que vemos que en todos los clubes hay nutricionistas, hay kinesiólogos, pero realmente son preparadores en general, profesionales que trabajan de forma grupal con los deportistas, donde es más difícil hacer abordajes uno a uno, primero por la paga y segundo por la disponibilidad de tiempo. Y en Europa nosotros podemos ver que los jugadores particularmente tienen un círculo de profesionales que son mucho más cercanos y con los cuales tienen muchísimo más cercanía y pueden hacer un trabajo mucho más específico y detallado. Yo creo que particularmente esa es una de las principales diferencias que hay, partiendo de la base también de que muchos futbolistas que salen de Sudamérica también salen con bases a nivel, quizás no entrenamiento, pero sí nutricional y preparación en general, que son bastante deficientes. Y de hecho lo podemos ver como en los predios, en los inferiores de los clubes, de hecho no se les da la cantidad suficiente de comida, ni la selección de alimentos particularmente es la mejor. Y como ejemplo claro podemos recurrir a la polémica que hubo recientemente con los jugadores de inferiores de San Lorenzo, que desayunaban pan con queso, básicamente, ¿no? Entonces un jugador que quizás pasa a primera división desde inferiores, teniendo esa ingesta, quizás en primera obviamente se prepara un poquito más, pero usualmente los jugadores últimamente solamente están un año en la primera de Argentina. Luego emigran a Europa, si obviamente tienen el nivel y si obviamente tienen las oportunidades. Porque los jugadores buenos, los jugadores que nosotros vemos, que resaltan en el fútbol argentino, están un año, una temporada y se van a Europa. Caso Diablito Echeverri, caso Mastantuono, caso también el Colo Barco, por ejemplo. Están muy poquitas temporadas en primera división en Argentina y luego pegan el salto a Europa. Y en ese salto realmente es en el que se ve la diferencia y en el que el deportista tiene el tiempo para trabajar adecuadamente detalles en el entrenamiento y en la nutrición para mejorar la composición corporal. Que eso es algo que quizás en ese periodo en el que estuvieron en Sudamérica no lo hicieron hasta el momento. Entonces un deportista que pasa de tener un entrenamiento deficiente, de tener una nutrición deficiente, a llegar a primera división de un club en Argentina, estar un poco más preparado, pero tratar de ayornarse mentalmente también a esa preparación. Cuando por ahí no llega a cumplir objetivos de composición corporal mismo en la primera porque están solamente un año y se van, realmente cuando hacen ese cambio y se dan cuenta que quizás tienen que labrarse mucho más camino para poder ganarse ese lugar de titularidad en la primera división de un club europeo, es cuando hay mayor preparación y mayor trabajo uno a uno, que es particularmente lo que le falta a la mayoría de clubes en Argentina. El trabajo uno a uno es lo fundamental, es lo más importante a nivel preparación que puede tener un futbolista porque es donde se sacan todas las dudas, es donde particularmente se hace un abordaje completamente personalizado y lo podemos ver directamente en estos cambios físicos de estos jugadores. Como por ejemplo veamos el Diablito Echeverri, que particularmente parecía una persona completamente delgada, sin mucha cantidad de masa muscular, es muy ágil, rápido, veloz y se caracterizaba justamente por tener mucha gambeta y sobresalir del resto de jugadores del equipo. Recientemente subí esta foto particularmente que
realmente se nota que hay un cambio físico, aunque en realidad nosotros vemos una foto que también tiene una luz particular que le da de cierto ángulo, que también puede favorecer un poco que se vea más musculoso, es la realidad. También hay que tener en cuenta eso y que tampoco es una foto que es un antes y un después completamente radical, ¿no? Particularmente en las redes siempre se intenta como hacer marketing de esto o polemicar, no sé cómo se dice, hacer básicamente un escándalo con esto, ¿no? Cuando en realidad quizás el cambio físico tampoco es una locura, pero tenemos que tener en cuenta que igual sí hay un cambio físico, lo podemos ver por que se ve mucho más musculoso, mucho más entrenado y mucho mejor físicamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es de un día para otro que sucedió esto, porque acá en las redes te lo suben como si fuese de un día para otro, pero el Diablito Echeverri ya hace muchos meses que está en Europa, ya hace varios meses que viene trabajando esa preparación y esta foto la subió hace un par de semanas nada más. Es decir, un deportista que quizás nunca trabajó al 100% la parte nutricional, nunca trabajó un 100% quizás la parte de aumento de masa muscular adaptado al entrenamiento de fútbol, bien, quizás cuando pasa a hacerlo ve cambios bruscos e impresionantes que obviamente a una persona promedio quizás le puede costar un poco más, pero tenemos que tener en cuenta que estos deportistas están asesorados, que tienen particularmente un asesoramiento de primer nivel, porque los profesionales son de primer nivel, tienen las herramientas de primer nivel, y más un club como el Manchester City, que particularmente tiene todas las posibilidades económicas del mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta que quizás ese cambio, cuando lo ponemos en perspectiva y en contexto, no es un cambio tan polémico, ¿bien? Sí que es un cambio muy bueno y un cambio muy positivo para el jugador, pero es un cambio necesario para adaptarse a los requerimientos del nivel al que va a jugar. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el Colo Barco, cuando lo vimos pasar de este estado físico a este, cuando lo vimos quizás ahí con la selección argentina, cuando se fue a Europa a jugar, vimos un cambio físico impresionante. Lo vimos quizás con Julián Álvarez, que quizás no hubo tanta polémica al respecto, pero sí tuvo una muy, muy buena mejora de la composición corporal. Tenemos que tener presente que estos jugadores particularmente pasan de un fútbol sudamericano quizás con pocas posibilidades económicas en divisiones inferiores, pasan a jugar un año a una primera división donde quizás se tienen que amoldar a lo futbolístico, donde quizás la parte psicológica también es algo importante, donde no llegan a trabajar al 100% quizás algunos aspectos como la nutrición así a nivel individual. Cuando pasan a Europa es cuando realmente hacen ese cambio, porque tienen varios meses de preparación y porque pasan de una preparación deficiente en algunos aspectos a una preparación muy buena y completa en Europa con herramientas de primer nivel y con profesionales de primer nivel. Así que particularmente no creo que sea de tanta polémica los cambios físicos que hay en el del fútbol argentino a Europa, porque es una realidad. Ahora mismo también tenemos que tener en cuenta que en Europa sí que hay muchos cambios físicos, obviamente entre mismos equipos de diferentes países y tal. Por ejemplo, bueno, uno de los casos es Lamine Yamal, que tuvo un buen cambio físico, pero tenemos que tener en cuenta que es un chico que tenía 16 años cuando debutó, si no fue con 15, no recuerdo, y ahora tiene 18 y es un periodo donde el futbolista puede desarrollarse mucho. Entonces es un periodo que se aprovecha para que aumente masa muscular, para que mejore hábitos, para que mejore a nivel físico. Otros casos, por ejemplo, fueron como el de Lewandowski o los jugadores que fueron a Bayern Múnich, donde en Bayern Múnich se hace mucho énfasis en la preparación física. Bien, y acá no quiero abordar todo lo que es el tema de esteroides o lo que es el tema de sustancias ilegales, porque la realidad es que yo no creo particularmente que se utilicen. Bien, y si se utilizan, obviamente están como bien ciclados, es decir, se utilizan quizás sustancias en momentos puntuales, donde los jugadores no están en temporada, pero igualmente yo particularmente quiero opinar de que estos jugadores se rigen por tener muy buenos profesionales a cargo y muy buenas herramientas para poder hacer estos cambios físicos. Bien, no tengo la verdad absoluta, pero para mí puntualmente es cómo los futbolistas realmente llevan adelante su cambio físico, ¿no? No sé si de forma 100% natural, pero sí que los profesionales y el poder económico para hacerlo lo tienen. Entonces, puntualmente, ¿qué podemos dejarnos para nosotros de esto que sucede en los cambios físicos y tal? Que la preparación uno a uno como deportista es fundamental y que tener un acompañamiento es lo que va a marcar un antes y un después realmente en tu rendimiento como deportista y en la masa muscular y el porcentaje de grasa que tengas. Porque al fin y al cabo, en Argentina lo que sucede es que es todo muy general, a nivel grupal, y en Europa lo que sucede es que es todo muy individual y muy
trabajado uno a uno para que el futbolista pueda ver esos cambios y puedan ser tangibles después en el rendimiento. Entonces yo creo que la polémica de los cambios físicos puntualmente no es tan polémica cuando lo ponemos en perspectiva y cuando lo ponemos en contexto para mejorar el rendimiento de los deportistas, teniendo en cuenta la parte económica de los clubes, el asesoramiento, los profesionales que trabajan en los clubes, las herramientas que tienen. Entonces no es una locura pensar realmente cuando se pone en perspectiva que estos cambios físicos pueden ser completamente naturales. Es mi opinión como nutricionista deportivo. Me gustaría leerte en comentarios qué opinas al respecto, si crees que no son naturales, que hay algo ahí detrás raro, pero la realidad es que son cambios físicos que sorprenden en un principio porque uno quizás deja de ver al futbolista y aparece con un cambio físico brutal, entonces dice, fue de un día para otro, pero en realidad no, fue varios meses de entrenamiento y preparación lo que llevaron a que tenga un cambio físico así. Entonces quizás no es de un día para otro, pero la imagen que vemos nosotros quizás sí. Entonces eso es lo que a veces hace pensar un poquito más, pudo haber utilizado buena sustancia y tal. Entonces bueno, me gustaría saber qué opinas en comentarios y suscríbete al canal porque voy a estar subiendo videos todas las semanas, así que espero que te sirvan, que puedas rescatar herramientas para tu rendimiento y que bueno, nada, puedas seguir pendiente del contenido. Muchas gracias por estar y nos vemos la próxima.